Documentos, de contenido bastante potente, la verdad. Sí, bastante. Son testimonios que denuncian una presunta red criminal. Dicen que de origen venezolano y que estaría operando a una escala, considerable en Chile. Ujú. Tenemos material que habla de supuestas conexiones con el Estado venezolano. Describe métodos operativos muy específicos y apunta a implicaciones políticas serias allí, en Chile. Ya. Vale, vamos a desgranar esto. La idea es entender qué dicen exactamente estos textos, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva neutral sobre las acusaciones que hacen. Claro, es fundamental. Solo analizar lo que exponen las fuentes. Pues la alegación principal es fuerte. Hablan de una red organizada que, según estas fuentes, tendría vínculos con las administraciones de Chávez y Maduro, Sí. y que estaría activa en territorio chileno. Lo que a mí me parece fascinante es cómo describen el supuesto mecanismo, el modus operandi. A ver, Los documentos detallan un sistema para mover fondos, se entiende que ilícitos, claro, a través de fronteras. Y luego, el blanqueo, hacer que ese dinero parezca legal. ¿y cómo? Pues usando canales diversos, y mencionan algo muy concreto: 3 búnkeres en Chile. 3 búnkeres. ¿Y qué función tendrían? Pues según esto, servirían como centros logísticos para almacenar grandes cantidades de efectivo, drogas, y otros recursos ligados a sus actividades. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante o preocupante según se mire. Sí, Porque no solo hablan de los búnkeres, sino que afirman que estarían conectados con ciertos sectores políticos chilenos. uff, Llegan a sugerir que algunas figuras políticas, incluso a nivel de candidaturas presidenciales, sabrían de su existencia. tela. O sea, conocimiento directo. Eso dicen, y detallan también el supuesto uso de influencers. Dan nombres. Medio Fácil, David Montoya, el Tommy. Nombres conocidos en redes, sí. Y hasta organizaciones religiosas, presentadas como fachadas, claro. ¿Y el propósito? Pues, según alegan, mover influencia y lavar dinero. Quizás con donaciones falsas o pagos por servicios que nunca existieron, ¿sabes? Tiene sentido dentro de esa lógica criminal. Si conectamos esto con el panorama general del crimen organizado, Ajá. las actividades que describen en los textos encajan perfectamente en categorías transnacionales muy serias. Hablamos de narcotráfico, trata de personas, corrupción a gran escala. Vamos lo gordo. Exacto. De hecho, las propias fuentes hacen referencia a marcos legales internacionales, como para subrayar la gravedad. ¿Cuál es? Mencionan la Convención de Palermo, que es la herramienta de la ONU contra el crimen organizado transnacional, el Protocolo contra la trata de personas. También aluden a Interpol y las notificaciones rojas. Ya, las alertas de búsqueda internacional. Eso es, lo que le da una dimensión, global al asunto que describen. Y esa dimensión internacional nos lleva a una acusación política ya muy directa dentro de Chile. Sí, hay una parte muy específica. Hay una imputación muy concreta contra el Partido Comunista de Chile. Los documentos afirman, y esto es clave, es una afirmación directa de la fuente, no nuestra. Importante recalcarlo, sí. Y este partido, presuntamente, mantendría búnkeres activos. Los mismos búnkeres. O búnkeres relacionados, ¿entiende? Y que serían abastecidos por redes venezolanas como el Tren de Aragua, que ya sabemos lo que es. Sí, una banda muy violenta con expansión por Sudamérica. Y también nombran a Cobonter y Toro. Y alegan que desde ahí se financiarían campañas políticas y operaciones digitales, en TikTok, YouTube, para influir. Esto, claro, plantea una pregunta importante que los propios documentos intentan responder. ¿Cuál? ¿Por qué, según esta fuente, habría un supuesto silencio político sobre la situación en Venezuela? Ah, claro. La respuesta que dan los textos apunta a presuntos vínculos financieros. Y de influencia directa. O sea, intereses creados. Algo así describen. La persona que firma estos testimonios asegura tener pruebas. Habla de fotos, vídeos, trazas financieras. Vaya. Y declara estar en peligro inminente. Pide una extracción de Chile para protegerse. A él o ella. Y a la evidencia. Suena muy de película. Pero es lo que dice. Sí, insistimos, exponemos las alegaciones tal cual las presentan estos documentos. La fuente también menciona de pasada que contaría con respaldo internacional y federal para sostener la denuncia. Entonces, ¿qué panorama dibujan estas fuentes? Pues un escenario muy grave. Una presunta operación criminal transnacional con supuestas raíces estatales, Ajá. operando con métodos sofisticados en otro país y enredándose, según estas alegaciones,
con la política local a alto nivel. Si recapitulamos los elementos clave que exponen estas fuentes, Venga. describen una presunta estructura criminal vinculada al Estado venezolano operando en Chile. Detallan métodos: búnkeres logísticos, uso de influencers, fachadas religiosas para blanquear dinero. Sí, Señalan supuestos vínculos políticos específicos, incluyendo esa acusación tan directa a un partido chileno. cierto. Y enmarcan todo en una dimensión de crimen organizado internacional, referenciando herramientas legales globales. O sea, un cuadro completo. Sí, lo que describen, en esencia, es un modelo de operación que presuntamente mezcla crimen clásico con tácticas modernas de influencia tanto financiera como digital. Y para cerrar, una reflexión que surge directamente de este material que hemos estado analizando. A ver, Si consideramos esta mezcla tan compleja que describen los documentos, crimen organizado supuestamente ligado a un Estado, operaciones de influencia digital, posibles enredos políticos serios, ¿qué interrogantes más amplios nos plantea? Sobre la vulnerabilidad actual, de los sistemas nacionales frente a este tipo de operaciones transnacionales, que parecen operar a muchos niveles a la vez. es una pregunta clave, desde luego. Deja mucho que pensar sobre las defensas que tenemos o que no tenemos ante fenómenos así de complejos en el mundo de hoy.